Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a esta segunda jornada histórica de la sexualidad. Como ya sabéis, estas jornadas nos hacen especial ilusión, ya que nos parece un tema súper necesario y tenemos el objetivo de acabar con ese tabú que gira en torno a la sexualidad. Hoy contamos con la ponencia de Javier Campotaroca, que nos hablará sobre la religiosidad y mitología hermética y gnóstica, la figura del sexo incierto, androginia y hermafroditismo. Sin mucha más dilación, os doy a todos las gracias por asistir. Obviamente doy las gracias a Javier por poder contar con él en esta jornada y paso la palabra a mi compañera Paula. Muchas gracias, Marina. Yo soy Paula y voy a presentar al ponente. Daroca es doctora clásica y profesor titular en el Departamento de Filología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Almería. Su ámbito de investigación es con los estudios de historiografía, filosofía, retórica, así como con los estudios en China y grecorromana. Entre sus publicaciones destacan su monografía titulada Experiencias del lenguaje en la historia de Heródoto, la primera traducción comentada al español de la historiografía, la historia de Egipto de Diodoro de Sicilia, Marco Aurelio, Pensamientos, Cartas y Testimonios y Utopias del mundo antiguo. Asimismo, ha publicado capítulos de libros y artículos científicos en editoriales y revistas especializadas y de prestigio: Dickinson, Gredor, Levante Editori, Brill, Emerita, Filosofía Antique, y ha participado en proyectos de investigación de ámbito nacional e internacional. Ha impartido cursos específicos y conferencias sobre historia, filosofía política, retórica y teatro antiguo en centros españoles y extranjeros, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Coimbra y la Universidad Paul Valéry de Montpellier. Ha colaborado en el Dictionnaire de Philosophes Antiques, publicado por el CNRS en París, donde es miembro del comité, y actualmente es miembro del Centro de Investigación y Sociedad de la Universidad de Almería. Y le doy la palabra al ponente, Javier Campos Daroca. Espero que os guste la ponencia y muchas gracias a todos y a todas. Pues muchísimas gracias. Por la presentación. Es un placer, desde luego, y un gran privilegio, ¿no?, el haber sido invitado a estas jornadas para hablar de estos temas que tanto interesan, y es cierto. La idea de hablar en general de la androginia, el título en el que ha quedado la cosa lo tenéis ahora en la proyección, en la presentación que voy a poner. Un momentito, a ver si consigo. Sí. Sí. Bien. Vamos a ver. Sí. Bien. Espero que se vea bien. ¿Se ve bien? Bueno, es el texto final de la conferencia, como ya envié. La propuesta final es este que tenéis ahí, el sexo incierto, la figura de la indeterminación sexual, la mitología y la religión de la antigüedad, Grecia, Roma, la India. Un título ambicioso que obedece más que nada a un propósito de una línea de trabajo, de una investigación que se está haciendo ahora y que incluye mucho más, muchos más términos de comparación. Bien, en la ponencia o conferencia que voy a exponeros, tiene una parte de presentación en la que voy a hacer una introducción de las ideas y algunas clarificaciones, podríamos decir, conceptuales, ¿no? Algunas clarificaciones necesarias, no todas las que se pueden hacer, ya veremos. Después pasaremos a una lectura de unos textos que, bueno, son los que hay en el dossier que os facilité en la
a los organizadores que amablemente me pidieron bueno, pues que les habilitara un resumen, una presentación de cuáles iban a ser las materias y, bueno, creí interesante aportarles bueno, que tuvieran una versión que por supuesto son versiones mejorables, son siempre traducciones, y he visto que tienen algunas insuficiencias, algunos errores que, en fin, están ya resueltos. Si alguien quiere la versión definitiva, no tiene más que pedirme. Haremos 3 escalas en 3, vamos a decir, formas de entender la androginia a lo largo de, bueno, pues ni más ni menos que un milenio y medio, se podría decir, porque es prácticamente lo que cubren todos los textos que vamos a ver. Están emparejados de manera que 2 culturas se enfrenten en la presentación de esta figura tan curiosa y vamos a ver por qué he querido hacer con este emparejamiento continuo esta especie de, bueno, de hibridación cultural a través de la presentación de mitos de culturas que en principio son completamente diferentes, ¿no? Y finalmente acabaremos con uno de los grandes mitos de todos los tiempos, y incluso se podría decir que hoy es un mito programático. Aparece dentro de las propuestas o como parte de la elaboración de propuestas de, bueno, podríamos decir el sexo para el nuevo milenio, o las visiones de la sexualidad para el nuevo milenio. Ese recorrido, que espero que sea de vuestro gusto, es un recorrido que vamos a tener que hacer pues con cierta premura, porque bueno, no hay mucho tiempo, tampoco se puede ser muy preciso en todo, los textos son extremadamente complejos y, bueno, la simplificación que a veces obliga, ¿no?, la premura que tenemos, creo que de todas maneras se compensa con el interés de estos textos, ¿no? Bien, entonces para empezar vamos a ver estas cuestiones preliminares que he llamado, ¿no? Las diapositivas estarán ilustradas con una serie de imágenes que intentan, bueno, crear el correspondiente, o digamos, una de las posibilidades de desarrollar esto que podríamos decir la representación de la androginia. Nosotros vamos a explorar aquí la representación textual a través de textos, sobre todo de mitos, ¿no? Pero eso tiene, por supuesto, un correspondiente que es un mundo aparte, hecho de otros medios y otras formas de expresar esas mismas figuras, que son los plásticos, que es la música, que aquí, bueno, pues no podemos recoger con la riqueza que hace falta. Esto daría para un curso completo y hasta le podría decir que un año de investigación para poder llegar realmente a entender, bueno, con cierto detalle, ¿no? Pero creo que de todas maneras la visión de conjunto también es ya suficientemente informativa y también es algo que quiero que invite, ¿no? O sea, no voy a ser exhaustivo, pero sí que me gustaría que algunas orientaciones, bueno, pues pudieran animar a quien quiera, digamos, profundizar en este aspecto, ¿no? Para empezar, vamos muy brevemente, ¿no?, a presentar pues esas cuestiones preliminares que intentan aclarar por qué el título del sexo incierto, ¿no?, ¿qué quiero decir con ello? El sexo incierto se puede entender como un tercer sexo, ¿no?, pero no es exactamente eso. Efectivamente veremos que hay mitos que hablan de 3 sexos, ¿no?, y no 3 géneros, 3 sexos propiamente dichos, ya veremos exactamente por qué. Y la idea no es tanto de generar la atención sobre una tercera posibilidad dentro, digamos, de la configuración sexual de los individuos de la especie humana, sino sobre todo hacer ver que hay una manera de poner crear incertidumbres acerca de la sexualidad, del sexo y de todas sus dimensiones, del género, todo aquello que está asociado a esa condición, digamos, fisiológica de nuestra especie y esa distribución estándar, por así decir, de las características sexuales. Entonces, lo interesante es que lo que vamos a ver es figuras, ¿no?, que son esas figuras de la indeterminación sexual, que lo que permiten es, en vez de hablar de un tercer sexo, es algo así como hacer incierto el sexo que tenemos. Eso es lo que quiero decir con el sexo incierto. Es eso digamos, que entra dentro de la incertidumbre, aunque es algo que mucha gente tiene muy claro, qué sexo tiene, ¿no?, tiene más que mirar en determinada dirección. Pero no es del todo claro que todo el mundo lo tenga así de claro, ¿no? Y de todas maneras sabemos que hay, ¿no?, y que hay gente que tiene otros planteamientos, otras maneras de ver ese tipo, digamos, o de considerar su cuerpo, ¿no? Entonces, una de las virtudes de explorar la mitología es que nos lleva a ver historias en las que aparecen figuras
que es la que he llamado las figuras de la indeterminación sexual, en la que precisamente esas, digamos, configuraciones sexuales estándar están puestas en cuestión. Y esas configuraciones son las que vamos a llamar las figuras del andrógino. Vamos a ver por qué. Habría otras maneras, ¿no?, de denominarlas, pero esas maneras me parecen, digamos, en cierto modo menos interesantes, ¿no? Sería, y sobre todo que pueden inducir a una cierta confusión. La primera sería, aquí tenéis tres maneras de verlo: androginia, analfabetismo. Si miráis en el diccionario veréis que casi son intercambiables. En el diccionario, digamos, estándar de la Real Academia, la androginia se define de una manera muy curiosa. Es cuando hay una especie de desajuste entre el sexo, dice, que a uno le corresponde, ¿no?, por naturaleza, y aquello que aparenta, ¿no? Con lo cual no parece distinguir bien entre androginia y otras formas, ¿no?, digamos, de representar la androginia, que vamos a ver que son las que nos interesan aquí. Hermafroditismo es una palabra interesante porque además viene de un mito antiguo que vamos a ver aquí para empezar, pero es una palabra que se utiliza específicamente hoy día para hablar de los mecanismos reproductores y cómo se desarrollan, digamos, en las especies de acuerdo con su distribución en los individuos, ¿no? Y habla de la posibilidad de que un mismo individuo, por ejemplo, pueda tener los dos aparatos reproductores y pueda producir sin necesidad, digamos, de tener un individuo, digamos, de su misma especie. En ese sentido, no es el que nos interesa aquí, sería un sentido que en todo caso interesaría en el ámbito de la medicina o en el ámbito de la fisiología o en el ámbito de la biología, donde se exploran precisamente esas especies que pueden, digamos, reproducirse de esta manera. Y bisexualidad no nos interesa tampoco, porque es precisamente una cosa que no dice exactamente lo que queremos decir. La bisexualidad hoy día habla de sexualidades, y las sexualidades son básicamente formas de organizar nuestras opciones, digamos, de vida sexual. Tienen que ver con nuestros deseos, con nuestras identidades, con el modo que percibimos nuestros placeres y queremos organizarlos. Es decir, cómo nos sentimos en el mundo, tiene que ver, por tanto, con una manera, digamos, de sentir sobre todo. Y habla además, sencillamente, de una persona que unen como dos preferencias, ¿no? Es la unión, por ejemplo, de heterosexualidad y homosexualidad. Eso no es exactamente lo que decimos con androginia. En androginia hablamos de las figuras que combinan, ¿no?, los elementos que, digamos, de manera estándar se clasifican como pertenecientes a dos variedades, digamos, de la especie humana, ¿no?, diferentes, que son hombre y mujer. No decimos todavía si son rasgos que pertenecen al sexo o al género, porque en realidad las figuras andróginas combinan ambos, ¿no? Entonces, las figuras del andrógino son precisamente las que nos permiten, por así decir, llegar a la incertidumbre, a eso que hemos llamado el sexo incierto. Sirven porque al verlas, explorarlas, al ver cómo aparecen protagonizando mitos y aparecen, digamos, evolucionando, y en lo que son los mitos, que son básicamente historias, o sea, que parecen sometidas a las tensiones habituales de una historia, de enfrentamiento, lucha, normalmente rivalidades, a veces muertes, transformaciones, todo aquello que hacen que las historias sean precisamente aquello que nos atrae tanto y que nos sirven tan bien para interpretar con ellas el mundo. Entonces vamos a fijarnos y vamos a tomar como figura general y antes la figura del andrógino y la vamos a explorar en los mitos, que precisamente porque entendemos que en ellos es donde se produce la mediación, donde nos permite precisamente poner a negociar, ¿no?, a enfrentarse y a ver cómo lo que parecen clasificaciones ya establecidas en realidad son, vamos a decir, equilibrios precarios, ¿no? A la hora de la verdad veremos y leeremos algunos textos donde se enuncia claramente el principio de que esas clasificaciones conviene tomárselas por lo menos, por decir así, con cierta fluidez, ¿no? Y que se nos presentan además como un objeto constante de recreación. Es uno de los elementos en los que aparece constantemente, por así decir, los medios expresivos aparecen constantemente puestos a prueba para dar figura e imagen a estas criaturas que juntan opuestos o elementos que parecen normalmente disociados y que a veces son, digamos, presentados en términos contradictorios o completamente, vamos a decir así, exclusivos. Entonces, el hecho de que nos presenten esa figura activa y demás en contextos especialmente importantes, donde revelan historias que hablan de los orígenes, de las identidades, de cómo se van constituyendo, de los fundamentos de la sociedad, de cómo se organizan esas sociedades. Entonces vemos qué nivel y qué gran
valor pueden tener estos mitos, ¿no? Haremos en la introducción de comparaciones, tiene el sentido de que, bueno, para empezar, hoy día ya no se pueden estudiar los mitos aisladamente, hay que abrirse, digamos, a cómo otras culturas ven aquello que, bueno, tenemos por nuestra parte tan claro, ¿no? Y por lo menos consideramos nuestra propia tradición. El hecho de tomar la India como referente es que pocas mitologías ofrecen tantísima riqueza de material en este sentido. El mundo grecorromano tiene algunas figuras que se han convertido en referentes. Para empezar, tanto el andrógino como el hermafrodito, como son dos figuras que vienen de la mitología, básicamente. Pero en la India, realmente la mitología hindú que trataremos aquí, básicamente en los periodos que van desde la India védica a la India, vamos a la mitología que se conoce técnicamente como la puránica, ¿no? Bueno, en esa, bueno, eso cubre prácticamente 2 milenios y algo, así que no es poco. Pero en cualquier caso, si se trata de un corpus relativamente, bueno, podría decir, bien constituido, muy bien estudiado, por otra parte, y tenemos la ventaja de poder acceder a él de manera a la vez, digamos, bueno, asequible, pero rigurosa, ¿no? Con la bibliografía que he intentado, que he aportado, por cierto, al final del documento del handout que os he facilitado. Tiene además el interés de que ambas culturas, la de Roma, la Grecia y Roma y la India, están conectadas genéticamente, pero en esto no vamos a entrar, ni vamos a trabajar esta conexión, digamos, de fondo, el hecho de que ambas pueden proceder a su vez de una cultura común, la conocida como indoeuropea, pero ese aspecto no lo vamos a tratar aquí. Lo que vamos a hacer aquí, cómo vamos a organizar nuestra exposición, es distinguiendo 3 esquemas de androginia mitológica. Vamos a organizar todo el material intentando revisar 3 formas de entender la androginia, de dar figuraciones a esa figura. La figura es sencillamente un esquema con una serie de rasgos característicos combinados de maneras diferentes. Nosotros aquí, en principio, el andrógino es sencillamente toda aquella figura que combina elementos que tradicionalmente y que en la visión estándar, por así decir, de la distribución de sexos y géneros en una cultura, están diferenciados. Y además se ve bien y forma parte, digamos, de la manera buena de organizar la sociedad, que estén separados, que se mantengan separados. Bien, las figuras de la androginia los unen en una sola, pero no nos dicen de entrada ni cómo, ni qué elementos son, ni cómo se distribuyen. Y por supuesto, cuando nos metemos ya en el tema de cómo se organizan en otros discursos, como por ejemplo el de la plástica, en la escultura, en la estatuaria, en la pintura o incluso en la música, ya pues, sencillamente ahí las posibilidades se disparan, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a tenernos es, para empezar, a los mitos, es decir, a las historias tradicionales que cuentan, digamos, a acontecimientos fundacionales, ¿no? Acontecimientos que dan sentido y valor, digamos, a una cultura determinada. Se miran desde una perspectiva, por así decir, reversible, es decir, se miran simultáneamente con la mirada de quien quiere conocerlas desde dentro y desde fuera, que es lo propio de la mitología. La mitología nos permite mirar las cosas intentando ver cómo se ven desde dentro, desde las personas que los creen y que los tienen, digamos, en valor, ¿no? Y vemos ahí que podemos distribuir los mitos que conocemos en las dos culturas en 3 modalidades básicas, ¿no? En las que vamos a ilustrar, vamos a leer, utilizando básicamente los textos tradicionales, ¿no? Vamos a enfrentar textos antiguos de la tradición grecorromana y textos de la tradición india, y veremos cómo en ambos se encuentran los mismos motivos, pero combinados de manera diferente. Y si siguiéramos leyendo y si sometiéramos esos textos a una lectura que, bueno, en profundidad, en detalle, si los discutiéramos y pudiéramos trabajarlos, veríais que se abren y generan una cantidad de ideas y una riqueza absolutamente extraordinaria. Y merece la pena, digamos, merecería la pena hacerlo. Y en este sentido, aquí lo que tenemos es básicamente una invitación a hacerlo. Un momento. Bien. Las 3 modalidades que vamos a ver son precisamente las de la secuencia, las de la separación, las de la fusión y las de la secuencia. Un momento. Necesito
Ya estoy aquí. Vamos allá. Bien, hacíamos... Para empezar, para que nos hagamos una idea de cómo puede funcionar un andrógino, digamos, en estos términos, el más neutro posible, es decir, cuando se nos presenta una figura que combina ambas y hace algo muy importante y a veces muy difícil, que es mantener los dos elementos sin establecer entre ellos una jerarquía. Vamos a referirnos al primer texto conocido donde se habla de la figura del hermafrodita. La primera vez que aparece esa palabra y le podemos dar, precisamente, la podemos asociar a una historia. Podemos darle, en cierto modo, un cierto relieve y una condición, digamos, de personaje. Anteriormente conocemos otra mención, pero esa mención no nos deja prácticamente saber nada de a lo que se están refiriendo. No sabemos si se refiere a una estatua, si se refiere a una divinidad o a qué. Pero la primera vez que encontramos una referencia explícita a un personaje que sea de la condición que estamos aquí tratando, de esa figura que decimos que une los elementos que son están clasificados de manera contradictoria. Esa primera vez es esta, que aparece en un historiador que a mí, igual que le tengo especial cariño, que es Diodoro de Sicilia, que en el libro cuarto de una obra que escribe en el siglo I, ¿sí? Perdón, vamos a ver. Vamos a ver cómo esto. Es que cada vez que sale uno... Ya. Que no sé por qué no me deja. ¿Por qué no me dejan ahora compartir? Ahora. A ver. ¿Se ve ahora? Fantástico. Pues bien, vamos a ver entonces la primera vez el primer texto que nos da testimonio de esta figura tan curiosa que es el hermafrodito, y lo hace en unos términos muy especiales porque lo normal es, y veremos, es que las figuras que aparentemente debían de funcionar con una lógica, digamos, simétrica, que son dos los elementos que entran a formar parte, la figura tenía que ser la unión de los dos de una manera equilibrada. Bien, lo normal no es eso, lo veremos, lo normal incluso es que existan hermafroditas masculinos y hermafroditas femeninos y que los primeros sean lo más normal. Pero la simetría aparece curiosamente, aunque quizá no en los términos que a nosotros, digamos, más nos puedan satisfacer, en este texto en el que se habla por primera vez de que existe una figura, es una figura que simultáneamente está en el plano, digamos, por decir, mitológico y en el plano de la realidad. En el texto que dice, nos habla de cómo existe un personaje que se llamaba Hermafrodita, porque era hijo de Hermes y de Afrodita, cuyo nombre es una combinación de la de sus progenitores. Y nos dicen que es una divinidad que se manifiesta de tiempo en tiempo entre los humanos y que nació con un cuerpo que se distinguía por su doble naturaleza, masculina y femenina, en el sentido de que su cuerpo tiene la delicadeza y la gracia que es propia de una mujer y a la vez la fuerza y la energía de un hombre. Otros dicen que quienes presentan naturalezas de esa suerte son portentos que aparecen rara vez, que no iniciamos, que anuncian, perdón por el error, tanto desgracias como bienes. En el texto, como veis, es interesante porque le dice dos cosas, ¿no? Dice, para empezar, que se conocen, ya figura, digamos, en la tradición antigua, una figura, un personaje que asume estas dos dimensiones, por así decir, sexuales, ¿no? Los asume en un equilibrio, aunque su característica no está caracterizado como habitualmente se considera hoy día por la clasificación de tipo sexual. No nos dice que tenga a la vez órganos sexuales femeninos o masculinos, o que tenga una fisiología masculina y femenina a la vez. Nos habla, digamos, de rasgos que hoy clasificaríamos más bien como genéricos, es decir, atribuciones, por así decir, de cualidades o de roles característicos a hombre y mujer. Y sabemos ya, más o menos, ¿no?, que como este tipo de roles genéricos están, bueno, determinados por las culturas, aunque tienen algunos un rango bastante intercultural. Pero nos dice también otra cosa,
y es que existe, digamos, se conocen en la antigüedad casos, y no parece que sean pocos, que además son significativos, que sirven también de signos, que se consideran como revelaciones de lo que va a pasar en el mundo. Esta condición doble de los hermafroditas, como veis en este texto muy pequeño, pero muy informativo, que nos habla de su realidad, el hecho de que existían entonces, y que cuando existían eran episodios a los que se le daba una muy especial importancia. Se corresponde con la existencia de un personaje que es especialmente valorado, porque se habla de un dios que se revela, que tiene una especie de epifanía, ¿no? Y en esas epifanías, por así decir, lo que manifiesta es sobre todo una doble naturaleza en la que no encontramos, por cierto, ninguna jerarquía. No se dice qué es mejor ni qué es peor, y por supuesto tampoco se dice que en este caso una quede de mediada y otra quede, digamos, disminuida, ¿no? Una queda aumentada y otra queda disminuida, que es lo que veremos que pasa con otras formas de presentar el hermafrodita. El hermafrodita en otros mitos se aparecerá más bien como un personaje que es un hombre a medias, ¿no? Que sería otra manera de presentar este mismo mito. Entonces vamos a ver tres formas de entender, de construir la imagen del hermafrodita. Para empezar, la que hemos dicho, que es la de separación, multiplicación, es aquellos mitos que cuentan cómo a partir de una unidad primigenia en la que existía una figura, una criatura, un ser divino generalmente, pero también a veces humano, que se separa y se divide, digamos, y en esa separación es donde se genera por primera vez la diferencia entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Entonces encontramos que este tipo de figura es muy frecuente en los mitos que hablan de los orígenes. La cantidad de textos de tradiciones orales y escritas en las que encontramos figuras, digamos, en los orígenes en la cosmogonía, que son figuras andróginas, es bastante frecuente. Curiosamente, en el primer texto que tenemos, digamos, de orden mitológico, en el sentido que habla sobre todo, recopila mitos, el de Hesíodo en el siglo VII a.C., la primera gran historia que encontramos, que es la historia de cómo surge el mundo, que es la que tenéis en el texto primero, que es la historia de cómo Gea nace directamente de caos, ¿no? Como ese caos es lo primero que existe, no sabemos muy bien qué es, y después surgen sobre todo dos grandes criaturas importantes, Gea y Eros. Gea es curiosamente lo que podríamos llamar un andrógino femenino. ¿Por qué? Pues aun siendo femenino, tiene dentro una parte masculina o es capaz de generar una parte masculina con la que después se une. Y a partir de ahí es como genera, por así decir, el mundo. Genera la realidad, la naturaleza, etc. Ahí lo tenéis, pero en primer lugar estaba Caos. Después Gea, la de amplio pecho, sede siempre segura de todos los inmortales que habitan en las cumbres nevadas del Olimpo. Y por último, Eros, el más hermoso entre los dioses inmortales, que afloja los miembros y cautiva a los dioses. Dice, Gea alumbró primero al estrellado Urano, es decir, que sacó a una criatura masculina de su seno. Y a través de ella se une a ella y lo que surge es justamente el mundo, es la primera cosmogonía, ¿no? Empiezan a surgir las montañas, etcétera, el mar. Esta manera de construir, por así decir, el nacimiento de los dioses y de la naturaleza, con un origen, por así decir, andrógino, que puede ser masculino o femenino. Puede haber, al revés, si miráis en el texto en el que aparece la historia de Prayapata, Brahma y Prayapati, perdón, Brahma Purusa, es un texto, en fin, en el que no nos podemos detener mucho, que pertenece ya a los Upanishads y es un texto que tiene ya cierto peso filosófico. Os encontraréis precisamente cómo aparece un andrógino masculino, también prácticamente en los mismos términos. Es un andrógino que esta vez saca de sí mismo una parte femenina. Es como, por así decir, el complementario de la figura de Hesíodo. Y se une a ella y a partir de ahí genera toda la creación. Como veis, después deseó un segundo. Él era del mismo tamaño y clase que un hombre y una mujer estrechamente abrazados. Luego, ese primer personaje es ya un ser andrógino, pero es un andrógino masculino porque lo que saca de él para unirse es a la propia mujer, ¿no? Entonces, y por supuesto, en estas figuras de la androginia, un elemento básico es que es prácticamente imposible evitar eso que los seres humanos evitan de manera sistemática, que es el incesto. En todas estas historias, el origen de todo es una historia, digamos, incestuosa. Se producen uniones, naturalmente, entre personas
entre figuras que están muy próximas familiarmente, como no puede ser de otra manera, pero en la mitología normalmente lo que se aplica a los seres humanos no se aplica necesariamente a las divinidades. En este caso hay que entender que este mito es muy especial también porque Purusha es una transformación, por así decir, de personajes anteriores que son dioses, pero él es un hombre primordial. En el caso de la mitología hindú es bastante frecuente que algunos personajes de orden humano tengan una entidad que esté casi a la altura de las divinidades y pueda incluso crear dioses, ¿no? Pero en esto no nos podemos meter. El caso más curioso y más interesante es el que hay en medio, el que tenéis de los órficos, ¿no? Que son una secta, por así decir, que desarrolla en el siglo, a partir del siglo V, VI, V antes de Cristo, y el que vamos teniendo cada vez más información, una mitología muy especial que además tenía un efecto también especial. Era una mitología que hablaba, para empezar, en términos alternativos a la podríamos decir, la forma estándar, ¿no?, de presentar los orígenes del universo, y en ella tenían las figuras de los andróginas una función importantísima. Y en esto se va a ver una especie de constante que pueden, digamos, conectarse interculturalmente con muchas religiones. Hay muchos casos en los que se encuentran, digamos, versiones alternativas, que podríamos decir, digamos, marginales, ¿no?, mitológicamente, que frente a las estándar lo que desarrollan son mitologías con mucha androginia, ¿no?, con muchos elementos andróginos, ¿no? En el caso de los órficos presentaban una historia de los orígenes del ser humano y del universo, ¿no?, en el que había figuras que eran, digamos, marcadamente andróginas. Una de las más espectaculares es esta Fanes, que se llamaba así. Fanes quiere decir el que ilumina, el que da luz y el que presenta o que provoca que las cosas se vean y por tanto cobren naturaleza. Esa figura que nace de un huevo cósmico que ha sido forjado, es un huevo plateado que ha sido forjado en un torbellino, y se encuentran paralelos muy interesantes de este mismo mito en la mitología hindú. Esa figura que surge de ese huevo es una figura andrógina. Fijaros que hace una cosa muy curiosa, hace exactamente igual que la figura de Purusha en la tradición hindú. Saca de sí mismo una figura femenina con la que se une y genera a partir de ahí también la tierra y el anchuroso cielo. Es decir, como veis, son esquemas recurrentes, motivos recurrentes de tipo mitológico que aparecen y, curiosamente, se pueden encontrar paralelos en mitologías muy, muy, digamos, separadas de manera extrema. Es un texto bastante complicado porque nos ha llegado fragmentariamente gracias a que otros autores, ¿no?, que no eran precisamente órficos, pero sí estaban interesados en esas ideas, los citan y consiguen, digamos, darnos una cierta idea de qué es lo que estos órficos decían. Y la versión que daban de este surgimiento del universo daba a la androginia un protagonismo extraordinario. Y además lo hacía de manera repetida. O sea, Fanes no es el único personaje andrógino que hay. Pues hay en bastantes momentos, no solamente en los orígenes del mundo, sino que también en los orígenes, por así decir, del ser humano. También en su origen hay un dios andrógino que cría un ser humano que también en su origen es andrógino, ¿no? Y por cierto, hay versiones alternativas del mismísimo Génesis hebreo, en el que también se dice de Dios creador que era andrógino y la primera criatura de la primera creación de Adán y Eva lo era igualmente. La belleza de la poesía órfica se nos pierde. La presentación original era en una poesía hexamétrica que se recitaba y tenía algo muy especial que también vamos a encontrar en algunas sectas, por ejemplo, del hinduismo y del budismo, es que estas tradiciones mitológicas tenían también una función salvadora, ¿no? Se transmitían dentro de unos ritos iniciáticos y podían ser conocidas, digamos, sobre todo en esa tradición, y lo que producían además es una especie de transformación. Es decir, que estos mitos tenían también, por así decir, una dimensión práctica, ¿no? Bien, esto en cuanto a esta fórmula primera, que sería que de una unidad primera andrógina se generan una división donde se empieza a separar progresivamente hombre y mujer, ¿no? Y se distinguen básicamente a fines reproductivos, ¿no? Obviamente para poder generar hay que separarse y por eso empieza también
la posibilidad de la proliferación, por eso de la separación, cuando se va siguiendo adelante, se produce una multiplicación y generalmente también tiene como correlato el hecho de que se produce segregación en el doble sentido, como veis. En cierto modo se puede decir que las criaturas estas andróginas segregan, como cuando decimos de una sustancia que se segrega de un cuerpo originario, pero también después segregan en el sentido que están probablemente en el origen de distinciones que hoy llamaríamos como segregaciones de tipo pues, genérico. Así que tenemos, por tanto, ese primer modelo. Tenemos el segundo, que es el de la fusión, que hemos visto que puede tener, sigue el proceso contrario. Que dos elementos de sexo o género diferente se unen en uno y generan una unidad que sería el andrógino, digamos, como resultado, ¿no? El andrógino es lo que hay al final. Si juntamos ambos, que lo veremos que se puede hacer, hay mitos que nos dan todo On today's un ciclo. episode, I'm going to install this Andrógino, hay 12-volt una Noctua separación y una fan. vuelta al andrógino. Eso se parece. Veremos finalmente en el mito, vamos a decir, fundacional de este pensamiento, que es el que veremos a propósito de Platón. En los casos de la fusión, el más conocido, aparte, es el que aparece precisamente en las metamorfosis de Ovidio, que es el que tenéis en la sección segunda, el apartado B, donde aparece la historia por la cual Hermafrodito era el hijo de Hermes y Afrodita, efectivamente, pero su conversión digamos, en un andrógino surge precisamente a propósito de una historia en el que se encuentra con una ninfa en una laguna, y esa ninfa se enamora de él y quiere, digamos, abrazarlo y quedarse y fundirse con él. Él la rechaza en un principio, pero al final la ninfa, cuando lo abraza, suplica a los dioses que los unan, como dicen ahí. Dice, como veis, por más que luches, no escaparás con todo. El primero al principio se resiste, pero ella lo abraza con todo su cuerpo y invoca a los dioses. Así lo queráis, dioses, que a este día ninguno lo separe de mí, ni a mí de este. Es decir, que se trata, como veis, de una reunión, ¿no? Y efectivamente los dioses conceden esa reunión y el resultado es una persona que, como veis, dice ahí, ya no son dos, sino doble apariencia, tal que ni mujer puede decirse ni muchacho, ni uno ni otro siendo uno y otro parecen. Esto es interesante porque, como veis, el resultado de la unión es un resultado que, en vez de sumar, ¿no?, los dos elementos de hombre y mujer, como aparecía en el hermafrodito de Diodoro, aparece restar. Si es un hombre y es una mujer a la vez, es ninguna de las dos cosas. Y es más, la versión que después se da cuando sigue la historia es que el hermafrodito aparece como una persona que ha perdido algo al unirse, digamos, a ese elemento femenino. Ha perdido la masculinidad. Y a partir de ahí aparece, por supuesto, y podemos encontrar y podemos asociarlo a toda la tradición que ve en el androginia una especie de masculinidad mediada, ¿no? El andrógino, y eso aparece con la misma palabra, aparece significando eso en algunos textos antiguos. El andrógino es una manera de decir la persona afeminada. Pero sabemos que eso es una posible configuración de la figura del andrógino. Hemos visto otra en la que no será nada de eso, sino en todo caso será la suma de ambas posibilidades. Es decir, en vez de ser una persona sexualmente demediada, sería una persona sexualmente multiplicada. Es lo que veremos también en el caso del último mito que trataremos aquí. El otro mito que quería traer aquí a colación es uno de los más hermosos y de los más interesantes. Hay muchísimas versiones. El que tenéis aquí recogido es de un Purana. Ya sabéis, los Puranas son esos poemas que se componen ya a partir del siglo III, IV, hasta, bueno, muy tarde, hasta los 800 después de Cristo, ¿no? Y son la fuente de la gran parte de la mitología hindú, y muchos de ellos tienen, bueno, se llaman Puranas sectarios, porque desarrollan las mitologías enfocadas ya a darle el dominio a una determinada divinidad dentro del panteón hindú. Pero independientemente de eso, las historias sobre Shiva y Parvati son muy frecuentes, y hay muchas en las que se cuenta precisamente una historia de fusión que tenéis ilustrada en la imagen de la derecha. Y que, como veis, ahí tenéis una fórmula alternativa a la que veíamos al principio. Al principio veíais una imagen de una escultura Dogon, que por cierto cuesta $10.000, por si alguien quiere comprarla para poner en su salón.
esa cultura Dogon, en una cultura como la Dogon, que viven en Mali, Mauritania, hay una gran presencia de figuras hermafroditas. Esos hermafroditas se llaman hermafroditas horizontales porque suelen tener la parte de arriba femenina y la parte de abajo masculina, ¿no? Incluso la parte de arriba de la cara suelen tener también barba, es decir, que como veis, una estratificación de elementos sexuales. Aquí, como veis, hay otra alternativa que se llaman hermafroditas verticales, ¿no? Que son las hermafroditas que se construyen con dos mitades y esas dos mitades se unen y, por tanto, se podría decir que es una presentación más equilibrada, si se quiere, de la figura original, de la figura que hemos dicho que es una figura que solamente dice que hay dos componentes, no dice cómo se equilibran. Esta historia de Shiva Parvati es muy hermosa y la tenéis ahí en una de las versiones, que es la que aporta Doniger, que es la fuente que he seguido constantemente para la mitología hindú, es quizá una de los mejores especialistas que ha habido y hay en estas cuestiones, y a la que tiene además 2 libros completamente dedicados al hermafroditismo y la androginia en la mitología hindú, donde, como digo, las historias son abundantísimas. En este, como veis, la historia es como una separación entre el marido y la mujer casados. Shiva y Parvati están casados. Shiva se dedica a la meditación, Parvati también se siente frustrada porque piensa que Shiva lo traiciona y se va a meditar y abandona a la familia. Entonces, cuando vuelven a reencontrarse, Shiva lo que hace es ofrecerle la posibilidad de que ella se una a él e integrarlo como parte propia, ¿no? Es lo que dice al final. Vamos a leerla cuando dice: exactamente, Shiva vino a ella y le dijo: ¿por qué te atormentas a ti misma así, cuando podrías obtener todo lo que tú quieras sencillamente pidiéndomelo? Tú eres la ofrenda y yo soy el fuego. Yo soy el sol y tú eres la luna. Por tanto, no deberías crear una separación entre nosotros como si fuéramos gente distinta. Diciendo esto, Shiva hizo que ella entrara en la parte de su cuerpo, la parte del cuerpo de lo que correspondía, que normalmente suele ser la izquierda, sí, como si se escondiera allí desconcertada, y sus cuerpos apareados se convirtieron en uno a causa de su amor. Este es el mito, por tanto, que vemos que tiene el segundo recorrido, que sería la fusión. El tercero no nos detenemos más detalladamente, después, si queréis, podemos siempre, por supuesto, volver sobre la cuestión. La tercera fórmula sería la que hemos llamado las secuencias, los tránsitos y las transformaciones, que introducen aquí una forma de androgenismo muy especial. Es aquella que no es simultánea desde el punto de vista de la configuración, es decir, no se trata de que una criatura tenga las dos al mismo tiempo, las dos características, sino se conviven esas características diferenciadas, conviven a lo largo de una secuencia, de una historia, por la cual una persona pasa de ser realmente, que en estas dos historias, un hombre pasa después a ser una mujer y después pasa a ser un hombre. Existen otras historias en las que la secuencia es diferente. Una mujer que pasa a ser un hombre. Hay toda una riquísima tradición mitológica en la que se revelan todas estas historias de tránsito en las que la androginia se produce en la sucesión y en la medida que las personas son capaces, por así decir, después de recapitular sus experiencias y, construir una figura de androginia que le permite incluso valorar las sucesivas transformaciones. La historia de Tiresias es una de las más conocidas en la antigüedad y que ha dado lugar incluso a un libro exclusivamente dedicado a aclarar esa historia, que es lo que nos dice sobre la percepción que tenían los hombres antiguos de las mujeres, ¿no? La historia es sencilla y está aquí representada en la imagen que tenéis al lado. Tiresias vio a dos serpientes copulando e interrumpió la cópula. En algunas de las versiones dice que mató, ¿no?, a una, y al interrumpir la cópula inmediatamente se convierte en mujer. Pasado el tiempo, hace lo contrario. En vez de matar una serpiente, mata a la del otro sexo y entonces se vuelve a convertir. En el intermedio, él vive durante un tiempo con un cuerpo entero de mujer. No se trata, por tanto, como digo, de una androginia simultánea, sino sucesiva. Y, por tanto, entra dentro de la historia de las transformaciones, ¿no?, de los tránsitos y de toda la idea de cómo se transita de un sexo a otro. Y cómo en ese tránsito hay pues todo un complejísimo problema
de la continuidad psicológica. Mientras las personas son mujeres, han cambiado también de mentalidad, de forma de ser, de forma de pensar, o siguen pensando como, digamos, en su primera configuración sexual. La transformación sexual es una transformación que implica también una transformación de carácter, una transformación de pensamientos, de sensibilidades. Es curioso que en la versión de Tiresias, precisamente, una de las historias asociadas a Tiresias es que después fue llamado a capítulo, fue llamado a consulta por los dos dioses supremos de la mitología griega, porque querían saber una cosa, había una disputa acerca de quién disfrutaba más en el sexo, el hombre o la mujer. La disputa la resolvió Tiresias, que era el único que podía saber algo parecido. Y fue decididamente en favor de la mujer. Él decía, de 10 partes que se puede componer el placer amoroso, 9 tocan a la mujer. La razón por la cual no se quedó muy satisfecha con el resultado. Lo dejó ciego, pero Zeus lo compensó con el privilegio de la profecía. Es curioso que algo muy parecido, una historia muy parecida, aparece también en la India, dicho de otros personajes muy diferentes, donde se hace exactamente la misma pregunta y se responde prácticamente lo mismo, aunque no con las mismas proporciones. Pero, vamos, las proporciones siguen siendo masivas por goleada en favor del mujer. El interés de esta historia es que, claro, para que la mujer, para que Tiresias pudiera decir realmente lo que siente una mujer, tiene que haber sentido como una mujer, ¿no? Eso quiere decir que en sus transformaciones, la transformación tiene que ser completa de alguna manera. Y después, cuando ha vuelto a ser hombre, ha permanecido en él esa conciencia y en algo de lo que significa es justamente las sensaciones que se tienen en el cuerpo de la mujer. Entonces, esto obviamente da lugar a una cantidad de especulaciones muy considerables. Quizás tenéis una de las más interesantes para mí en la novela de Virginia Woolf, Orlando, que es una gran historia, quizás la mejor historia que se ha escrito sobre precisamente este tema de las secuencias de la transformación sexual, ¿no? En este caso es una transformación única, se pasa a ser mujer, perdón, pasa de ser hombre a ser mujer, se trata, ¿no? Se revierte, digamos, al origen, ¿no? Pero se plantean exactamente las mismas cuestiones, es decir, ¿qué continuidad existe en ese suceso, en ese proceso de transformación entre, digamos, el yo o la identidad antigua bajo una configuración sexual determinada y la siguiente cuando esa configuración se ha transformado? ¿Hasta qué punto las cuestiones de género, por ejemplo, empiezan a influir precisamente en la transformación, ¿no? Es una reflexión que hace y que leeremos después muy brevemente. Antes quería sencillamente, bueno, hacer alusión a una historia paralela en la mitología hindú que pertenece a otro Purana, en el que aparece esta figura que es Ila, que es un hombre que después es transformado en mujer y es llamada Ilá. Ila versus Ilá son las historias de un hombre, un muchacho que es transformado en mujer, aunque en realidad antes había sido ya transformado de mujer en hombre. En ese proceso, la mujer pasa primero por una vida, digamos, femenina plenamente, tiene hijos, y después vuelve a ser revertido a hombre, pero recibe después una condición, digamos, de lo que podríamos llamar androginia alternante, que es que después, al final, ella solicita volver a ser hombre, algo que, por ejemplo, el Orlando de Virginia Woolf nunca haría, bueno, por ahí decir, menos mal que soy mujer, ¿no? Y en este caso no, quiere volver a ser hombre, pero se le concede solamente la mitad, se le concede que sea un mes mujer y un mes hombre. Esto es una fórmula completamente nueva, de la que no se conocen muchos paralelos de androginias, digamos, alternantes, ¿no? Pero en cualquier caso es también una historia que configura la figura del andrógino en torno a la secuencia temporal y nos plantea, entonces, nos abre, por así decir, el panorama de reflexionar acerca del pensamiento, digamos, de la continuidad de la identidad psicológica a través de las transformaciones, digamos, de sexo. El tema está, no me resisto a leer el texto de Virginia Woolf, que es un texto formidable, en el que al final dice, efectivamente, en las últimas líneas del tercer párrafo, que es el único que voy a leer,
Dice, pues aquí de nuevo acabamos en un dilema. Por diferentes que los sexos sean, se entremezclan. En todo ser humano tiene lugar una vacilación de un sexo al otro, y con frecuencia son solo los vestidos los que mantienen la apariencia masculina o femenina, cuando por debajo el sexo es todo lo contrario de lo que hay arriba. De las complicaciones y confusiones que resultan de ahí, todo el mundo ha tenido experiencia. Como si estos mitos hablaran de una experiencia que es universal. Y bueno, pero por supuesto la solución es diferente. Bueno, para terminar, quería introduciros en uno de los textos más formidables de la antigüedad y que más influencia ha tenido a lo largo de la historia, del pensamiento occidental sobre todo, y hoy día incluso, ya os lo adelantaba antes, forma parte de una, vamos a decir, de una de las de estrategias de reivindicación, digamos, de la bisexualidad de una manera especialmente, vamos a decir, de la androginia, mejor dicho, de una manera bastante curiosa, ¿no? Y a veces militante. Lo he llamado, precisamente he combinado un pasaje que a mí me parece formidable de una de las historias también más conocidas de Shakespeare, que es la de Otelo, donde se habla de ese misterioso animal de dos espaldas, hacer el animal de dos espaldas. Es la manera en la que, bueno, denuncia, un personaje de Otelo denuncia al padre de Desdémona, que su mujer, que su hija, perdón, está teniendo relaciones sexuales con, con Otelo, precisamente, que era el moro de Venecia. Esta figura de las dos espaldas y del animal de dos espaldas, para evocar precisamente un tipo de reunión, ¿no? De fusión, ¿no? De los dos sexos en torno digamos, a un momento, a un acto de especial, digamos, comunión, de especial de comunicación. Me ha parecido interesante y sobre todo muy sugerente para introducir precisamente un mito que en el fondo habla y nos describe ya 2000 años antes esa figura que es el animal de las espaldas. Es el andrógino que aparece en el mito que recoge Platón en, en el Simposio, ¿no? En el cual nos habla de una historia en la que se quiere reconocer y celebrar al amor, Eros. Hay muchas propuestas de por qué Eros es el dios más importante. Y la que hace un personaje de ese encuentro es conocida como el mito del andrógino. Ese mito del andrógino ha sido emblemático y ha aparecido ahí, os he puesto, una medalla que un sabio, digamos, del siglo XVII hizo, bueno, tenía en su propia, con su propia efigie detrás, ¿no? En esa historia se cuenta el origen, que tenéis ahí extractada, una curiosa, bueno, una curiosa historia del mundo, porque lo que se cuenta a propósito de esa historia es que en el origen había realmente tres sexos. Eran el sexo masculino, femenino y el andrógino, que era el tercero. Esos sexos eran de criaturas muy diferentes desde el punto de vista de la configuración como nosotros. Es decir, parecidos a esto que tenemos aquí. Solamente que tenemos aquí un tipo de especie, la especie que combina masculino o femenino, porque los otros andróginos que había eran, por una parte, personajes como estos, pero que en vez de tener hombre y mujer, eran dos mujeres, y otros había que en vez de tener hombre y mujer eran dos hombres, ¿no? Es decir, que existían tres sexos, vamos a decir, eran seres de dos espaldas, como veis ahí, ¿no? Que combinaban dos sexos. Sexos que, por cierto, no servían para reproducirse. Eran sexos que estaban, por así decir, ahí y que no tenían ningún correspondiente ni reproductivo ni genérico, porque cuando Platón los describe no nos dice nada por el cual podamos distinguir las cualidades, las virtudes, las diferencias entre los tres sexos. Ambos son, los tres son, las vías son igualmente una sola cosa, que es muy poderosos. Pueden hacer algo muy especial, que es desplazarse a mucha velocidad, son extraordinariamente inteligentes y sobre todo tienen unas capacidades tan grandes que se pueden medir con los dioses e incluso intentan atacarlos. Por eso los dioses lo que hacen es separarlos por la mitad y construir los seres humanos tal como son hoy, en los que encontramos solamente una espalda, ¿no? Seres humanos con dos brazos, dos piernas, una cabeza y una espalda y unos órganos sexuales. Esa separación que tiene como objeto precisamente impedir que esos sujetos, esos seres sean tan poderosos,
lo que produce son seres humanos que al principio no pueden vivir porque les falta algo. El resultado de varias operaciones es que al final esos seres se pueden encontrar, reencontrar, y pueden vivir, o por lo menos establecer, una especie de reunión perentoria que les permite reconstruir en cierto modo lo que eran y alcanzar, por así decir, una sombra, pero una sombra especialmente poderosa porque les hace por lo menos acariciar una felicidad de reunión, una sombra de lo que fueron. ¿De acuerdo? Es interesante este mito por varias cosas, porque reúne, y por eso lo quería para cerrar esta exposición, porque reúne prácticamente todos los motivos que hemos estado viendo en las formas, digamos, hemos dicho, las formas de la figura del andrógino en la antigüedad. Nos habla primero de una unidad que se escinde, ¿no? En segundo lugar, nos habla de la posible reunión de esa unidad, de esa unidad originaria. Y que eso explica por qué el amor es tan importante. El amor es sencillamente lo que hay y que nos recuerda constantemente que somos la mitad de algo, que estamos pendientes de buscar otra cosa. Y que esa cosa nos complementa y cuando la encontramos, lo que queremos de ella no es exactamente el sexo. El sexo es una manera, por así decir, de encontrarse con ella de una manera especialmente íntima. Tampoco queremos, digamos, encontramos en ella ningún otro elemento que no sea el hecho de querer vivir con ella todo el rato. Es decir, el amor se define como un apetito de convivencia permanente. Y esta idea es la que tenéis aquí básicamente resumida en los términos que tenemos aquí. Los tres sexos, para resumir, presentan una indiferencia genérica. Quiere decir que aunque estén distintos, bien distintos por su configuración sexual o fisiológica, si queréis, hay una indiferencia genérica. No están caracterizados esos sexos como diferenciados y tampoco están jerarquizados. Pese a lo que puedan decir, porque muchas veces se lee por ahí, desde luego cuando después describe, digamos, las características genéricas de los seres diferenciados, es precisamente de esos seres cuando se han diferenciado. Una vez que se han separado esas unidades originarias y hemos quedado en dos mitades, esas dos mitades ya sí empiezan a distinguirse y ya sí empieza a haber algún tipo de jerarquía, si queréis. Pero una cosa de que no se dice nunca, en este caso es, por ejemplo, que digamos, los seres que resultan de la distinción entre de los antiguos andróginos que eran masculinos, había un andrógino masculino, un andrógino femenino y un andrógino, por así decir, mixto. Nunca se dice que los andróginos masculinos o los femeninos sean inferiores o superiores. En todo caso, sí se dice que los andróginos mixtos resultan en criaturas que sí que son, en cierto modo, más viciosos, ¿no? Pero de los demás no se dice gran cosa, no se dice prácticamente nada. No se les atribuye ningún vicio especial y, por supuesto, no se les presenta como personas con sexualidad inmediata. La clave en esto está también en que es un texto que nos habla del trauma de la división. La división no es la división cosmogónica que hemos visto, ¿no? Que vivíamos en los primeros tipos de mitos, donde se separa, un ser originario separa una parte para poder reproducirse con ella. Es una división traumática, ¿no? Eso se dice muy claramente. El resultado de la separación, y en eso se extiende muy detalladamente Platón y su portavoz Aristófanes, es traumática. Los seres humanos nunca se acaban de recuperar de esa decisión. Es más, viven bajo el miedo de que todavía se les pueda dividir, porque los dioses amenazan precisamente con que si ven demasiado peligro en estas criaturas que son tan emprendedoras y que son tan fuertes, también podrían proceder a dividirlos otra vez por la mitad y dejarlos en criaturas de una sola pierna. Es una amenaza que hace en algún momento el propio Zeus. Así que el resultado de esa división no es un mundo tal y como lo queremos, sino es un mundo que está suspendido pendiente de una reunificación. Un elemento importante es el carácter secundario de la reproducción, que es muy importante porque en el resto de los mitos casi siempre la división se hace precisamente para permitir que pueda haber reproducción y que pueda haber multiplicación, y que pueda haber sexo precisamente, que pueda haber una combinación momentánea pero que después se resuelve en una separación, una segregación, que es donde está el orden. En ese caso, la androginia siempre es sinónimo de desorden y de caos. En el mito, digamos, que vemos aquí es al contrario. El desorden y el caos viene precisamente de la separación y de la división.
Y finalmente esa visión de Eros como el reunificador, el restaurador. La reparación que viene es una reparación siempre perentoria. Y es una reparación que se hace solamente de una manera parcial a través del sexo. El sexo es importante porque nos da, por así decir, un regusto de cómo pudo ser la unión original. Pero no es eso lo que se busca y al final Platón lo deja claro cuando plantea una especie de diálogo entre los amantes que se han encontrado, porque esa es otra de las ideas básicas de este mito, es que en realidad somos la mitad de algo, pero no de cualquier otra mitad, sino de una mitad especial, y viene a decir que lo que somos precisamente al separarnos es una especie de símbolos, de contraseñas. Es decir, la contraseña es lo que nos permite identificar a la persona a la que buscamos, no cualquier otra, ¿no? Nos permite hacer el matching, nos permite conectar con cosas que se ajustan perfectamente. Eso es lo que significa originalmente símbolo, contraseña. Pues somos como contraseñas que están a la mitad y faltan todavía con qué nos pueden identificar. La idea básica aquí entonces es una idea de que las cuestiones que nos importan básicamente en la mitología son las que nos permiten repensar siempre las situaciones en las que las oposiciones no se pueden resolver de manera fácil, ¿no? Las narraciones que estamos viendo y que hemos estado observando y que podíamos leer en más detalle ahora que hemos hecho una visión de conjunto, son visiones en las que, bueno, la narración permite, digamos, asomarnos a una posible reconciliación con las contradicciones de nuestra vida, pero no nos permite en absoluto resolverlas. No son fórmulas matemáticas, no son, digamos, resoluciones que se nos puedan dar como, bueno, vamos a decir, como dogmas y como doctrinas, sino que lo único que podemos hacer realmente es volverlas a contar. Esa es la idea fundamental de todo. Los mitos son una invitación a contar una y otra vez las mismas historias, pero dándoles la orientación que queremos. Una de las ideas básicas de la mitología y una de las por las cuales prefería introducir la idea de la figura, de una figura neutra que hemos visto al comienzo, ¿no? Es decir, una figura que se dibuja con muy pocos rasgos, prácticamente con una combinación de dos. Y no nos dice ni siquiera la combinación o, digamos, en qué proporción entran cada uno como ingredientes. Esa idea es la de que toda mitología es una invitación a seguir contando las mismas historias y seguir repensándolas, ¿no? La idea es que solamente a través de la mitología realmente podemos darle significado a la vida, a través de las historias. Pueden darnos cualquier teoría que queramos, pero solamente cuando las contamos, ¿no? Podemos entonces, digamos, tomar un cierto protagonismo sobre esa vida, intentando dar una cosa tan importante como es sentido. Las teorías pueden darnos la verdad de las cosas, pero el sentido solo lo dan las historias. ¿De qué hablan entonces todos estos mitos, ¿no? Bueno, si quisiéramos darle un contexto más amplio al mito del andrógino, habla en general y se pueden asociar otros mitos con él. Por ejemplo, ciertos mitos también que se pueden considerar parte de la tradición, vamos, por el conjunto de la discusión de los dos sexos, como es los mitos que tienen que ver con el embarazo masculino. En cierto modo, algunos de los que hemos visto ya lo dicen, ya son en cierto modo embarazos masculinos, o algo que se llama así como generación independiente, es decir, la posibilidad de una criatura femenina de crear por sí misma, sin concurso del hombre. Todos esos, por así decir, sueños o representaciones, ¿no?, de una sexualidad que en cierto modo integra dos partes, pero desde el punto privilegiado de una. El segundo grupo de textos o de mitos que se podrían asociar a la androginia sería precisamente los que cuentan el travestimiento, ¿no? Es decir, el hecho de que las personas se puedan disfrazar de lo que genéricamente son otras, genéricamente son definidos otros sexos, y de ese modo, por así decir, mimetizar o ver tentativamente la perspectiva de ese otro sexo, ¿no? En el caso de Orlando, como si leéis el texto a fondo, veréis que se contempla la posibilidad
de que en el proceso del travestismo, en el proceso de disfrazarse, efectivamente pase algo más que el hecho de disfrazarse. Llega a decir que muchas veces podemos considerar que es en ese momento que uno se disfraza, algo se transforma en el interior y que las cosas no proceden siempre de dentro hacia afuera, sino que pueden ser también de fuera hacia adentro. En los mitos antiguos las historias de travestismo abundan muchísimo y prácticamente todos los grandes héroes conocidos han vivido alguna vez algunos momentos en los que se han transformado, por así decirlo, se han vestido de mujer. También hay historias al revés, de mujeres vestidas de hombres, aunque el travestismo generalmente suele ir en el primer sentido. Y el travestismo también tiene una importante presencia en el ritual, en el tema, podríamos ya decir, más vinculado a la religión. Hay algunos rituales en la antigüedad en los que estos, digamos, procesos de disfraz que llamaríamos, de juego carnavalesco, de mascarada, también se le llama, son importantes, que son, por ejemplo, las ceremonias de boda. Las ceremonias de boda antigua muy frecuentemente incluían un momento en que los participantes, digamos, masculinos se vestían de mujeres y las mujeres se vestían de hombres. Había una especie de intercambio de roles, este es también otro mecanismo, digamos, básicamente andrógino. Se trata de, por un momento, vivir o por lo menos representar el papel de los otros, ¿no? Del otro sexo. Esto, por supuesto, se puede conectar con los mitos que hemos visto de la secuencia, ¿no? Y hay quien considera que los mitos digamos, de las transformaciones secuenciales, de la androginia secuencial y los mitos matrimoniales están profundamente conectados. El aspecto que a mí por lo menos más me interesa ahora, digamos, es el de la conexión o de la presencia abundante de los mitos de la androginia en algunas tradiciones que podríamos decir marginales desde el punto de vista religioso. Hemos visto el orfismo, por ejemplo, pero también en la antigüedad hay otros momentos en los que se da una presencia importante de androginia, que es en la tradición gnóstica. En el gnosticismo, que es un movimiento religioso extraordinariamente importante y que se asocia con los orígenes del cristianismo, se discute cuál relación tenía esos movimientos con, bueno, con el cristianismo, con el judaísmo y con religiones también del Próximo Oriente, pero sobre todo con los ámbitos estos del nacimiento del cristianismo, ¿no? Y en esas religiones también hay dos cosas importantes. Una es una proliferación también de mitos extraordinarios. En segundo lugar, el hecho de que esos mitos se consideran iniciáticos, es decir, se consideran no tanto una historia que sirve para dar sentido al mundo, sino una historia que sirve para transformarnos, para convertirnos en personas que son capaces de acceder a un conocimiento que les va a permitir ni más ni menos que la salvación. Y curiosamente, en esos mitos abundan también las figuras de la androginia. Hay momentos muy específicamente, por ejemplo, momentos de la creación, de los orígenes, ya hemos visto que son momentos que de una manera privilegiada, ¿no?, introducen las figuras de la androginia para explicar el proceso de creación, pero aquí lo que están vistos es como desde la perspectiva de la posible reunificación. Así que de alguna manera lo que se nos viene a decir, y se dice muy expresamente en algunos evangelios apócrifos gnósticos que se han descubierto recientemente, que uno de los propósitos, ¿no?, a los que se debe, digamos, apuntar cuando digamos, descubrimos la verdad sobre nuestra naturaleza es precisamente a volver a ese estado de androginia original. Después hay otras tradiciones, hemos mencionado antes el tantrismo, por ejemplo, que hay también una fuerte presencia de figuras andróginas e incluso hay una invitación a recuperar, a través en este caso de técnicas de meditación, ¿no?, nuestros componentes, por ejemplo, andróginos y generar una especie de andrógeno interior. Y después hay una importante, no nos podemos meter aquí, pero es fascinante, una importante tradición vinculada a la alquimia y a todo lo que podríamos llamar las ciencias ocultas, ¿no? La presencia de la andrógina es también monumental. Tendríamos que ver también toda su herencia en la modernidad, casi siempre vinculado a los modelos clásicos, la figura de ese hermafrodito que hemos visto, de Diodoro y de Ovidio ha tenido una presencia constante y
La presencia también ha sido interpretativa, es decir, no solamente ha pesado, ¿no?, la idea de cómo se configura el andrógino como un equilibrio entre, bueno, apariencia femenina y masculina, sino también la tendencia a situarlo en una zona ambigua entre el auténtico andrógino, que sería un personaje que equilibra los dos elementos, a una visión, digamos, que hemos visto que sencillamente ven a una forma de afeminamiento, es decir, una forma de disminución de sexualidad, como decía Ovidio, las dos cosas a la vez, pero en realidad ninguna de las dos. Bueno, pues yo por mi parte creo que ya, en fin, me he extendido bastante y hay mucho. Si queréis hacer alguna pregunta o si queréis que algo se comente con más detalle, pues es vuestro turno y muchísimas gracias por vuestra atención. Vale, gracias. Fallo técnico del directo. Bueno, que en primer lugar, muchísimas gracias a ti por esta ponencia, Javier, porque ha sido maravillosa y creo que todas y todos estamos de acuerdo en que ha sido muy interesante. Y en primer lugar, vamos a hacer dos preguntas, así un poco más de la experiencia a la hora de tocar esta materia. Pero bueno, ya podéis ir dejando vuestras preguntas por el chat de YouTube. La primera pregunta es, por así decirlo, ¿qué objetivos o qué motivación te llevaron a indagar en este tema? Y, bueno, tu experiencia, por así decirlo. Sí. Bueno, básicamente viene de leer, ¿no?, y de hablar, que son mis dos grandes vicios. Cuando hablas con la gente, pues hay temas que van saliendo, ¿no? Como vosotros habéis dicho, la motivación básica de estas jornadas es porque habéis notado que hay interés, ¿no? Pues bueno, básicamente yo soy una persona que me deja también llevar por esa idea de que, bueno, hay que abrir las orejas, ¿no?, y escuchar y ver qué es lo que la gente habla, de qué habla y qué le interesa, ¿no? Y después eso inmediatamente se combina con lo que uno sabe, con lo que yo concretamente he leído y en especial pues, las historias con las que, en cierto modo, pues, me he sentido identificado. He visto en ellas que hay una verdad. El tema de los mitos tiene eso, o sea, son historias fantasiosas en principio y mentirosas, ¿no?, como bien sabéis, ¿no?, lo que significa mito. Y en historia hay la idea de que un mito es sobre todo una historia falsa. Pero lo importante es que los mitos son sobre todo historias que se cuentan mucho y que para las personas que los cuentan no son mentiras como cualquier otra, son mentiras que dicen una verdad. Entonces me interesa mucho primero las historias que se cuentan mucho, ¿no?, que tienen una gran difusión. Los mitos son básicamente esa historia, que permanecen y que se cuentan a lo largo de generaciones. Y la combinación de ambas cosas, bueno, llevó justamente a esta idea. Después es también, ¿verdad?, bueno, el hecho de que encontrara estas inquietudes sobre la sexualidad y sobre los cambios y las transformaciones que a lo largo de la vida uno puede sentir o experimentar acerca de cómo uno se siente en un cuerpo, han sido objeto durante mucho tiempo de una gran, digamos, reflexión mitológica. Decimos reflexión mitológica no quiere decir que se hayan puesto a pensar los mitos, sino que se han contado muchos, porque los mitos se piensan cuando se vuelven a contar, ¿no? Te cuentas, en vez de ponerte a pensar lo que quieren decir, cuentas la historia de la perspectiva que quieres, ¿no? Y esa posibilidad de recrear una experiencia propia desde muchos puntos de vista es lo que a mí me fascina. Por otra parte, algo que te da la mitología es conectar muchas culturas, cosas de que piensa mucha gente a lo largo de muchas épocas. Eso también complica un poco las cosas, pero básicamente es eso, ¿no? También es verdad que al final he acabado con algunas orientaciones de pensamiento, como el gnosticismo, el hermetismo y todas estas tradiciones que podríamos decir son ocultistas, aunque no las utilizo para hacer magia ni nada malo, sino sencillamente porque fueron y son muy importantes. Sorprendería saber la cantidad de gente que hoy día se reconoce como gnóstica. Y la importancia que tiene incluso a nivel científico. Existe toda una gnosis, por ejemplo, yo llamo la gnosis de Harvard, ¿no? Son personas de mucho peso que piensan que ahí hay una cierta verdad, y es una verdad muy poderosa. Entonces, el hecho de que para mí
estas orientaciones me han llamado la atención y coincidió, efectivamente, en ellas la figura del bueno, pues, de la androginia, pues es que aparecen muchísimo, ¿no? Y me sorprendió. Entonces combinaba mis tres intereses básicos. Yo tengo otra pregunta y más o menos va en la línea que ha planteado mi compañera Marina. Y es que a lo largo de la ponencia se ha mencionado muchas veces, en muchas ocasiones, la mitología. Y claro, a mí me surge la duda de si en este campo de estudio, de esta forma de sexualidad, la única fuente de información que se tiene es la mitología o si por el contrario hay otras fuentes bibliográficas que... Bueno, vamos a ver. Las fuentes de la mitología son prácticamente las mismas fuentes que podéis encontrar, en las que podéis encontrar otro tipo de documentación, ¿no? Por ejemplo, histórica. Os he puesto, en ese sentido, un documento que es a la vez histórico y mitológico, que es el de Diodoro de Sicilia. Diodoro de Sicilia, ya si te fijas, no es mitológico solamente, nos dice que también en su época se dan casos de ese tipo de criaturas que nacen con las dos configuraciones sexuales o con los dos elementos como sean, no nos dice muy explícitamente de qué se trata, y nos dice también cómo históricamente se interpretan entonces, es decir, como portentos, ¿no? Es decir, que ahí tienes un caso de un documento que tiene una doble información. Y como eso existen otros muchos, ¿no? Mi interés básicamente es el de la mitología, primero porque me permite después abordar esos segundos. Esos segundos solamente nos dicen básicamente cuándo cuándo se dieron estos portentos, estos nacimientos portentosos, y qué se les haría decir, qué se interpretaba por ellos, ¿no? Generalmente grandes desastres, y lo que generaban también era muchísimo miedo, como genera cualquier tipo de nacimiento extraordinario, ¿no? Casi siempre se suele haber muchas noticias de nacimientos de este tipo antes de grandes catástrofes, ¿no? En las fuentes históricas, ¿no? Entonces existe también fuentes historiográficas, fuentes historiográficas, que son textos que hay que saber, por supuesto, leer y hay que saber interpretar y que no son mitológicos, ¿no? Existen bastantes, lo que pasa es que aquí yo he abordado los textos mitológicos, pero el hecho de que yo haya abordado solo los mitológicos no quiere decir que no haya otros, ¿no? Después, conforme vamos avanzando en la historia, ya tenemos mucha más información. Si alguien está interesado, yo sé que puedo dar libros en los que se cuentan historias de hermafroditas reales, es decir, de personas de los que se tiene constancia de varias cosas. Primero, de cuál era su condición fisiológica, de cómo experimentan y cómo han ido viviendo las transformaciones y su vivencia, digamos, andrógina, ¿no? Y qué solución se le ha dado, ¿no? En la antigüedad, por ejemplo, conocemos un caso muy especial, que es el de Favorino de Arles, que era un retor de época de Adriano, que se decía que era hermafrodita, ¿no? Curiosamente, este señor nunca recuerdo que hicieran algo más que meterse con él un poco. Por lo demás, fue persona muy famosa y ha dejado, incluso no ha llegado parte de la producción suya. La cuestión es que no se sabe muy bien, habría que dictaminar, diagnosticar cuál es su caso. Y no tenemos mucha información para hacerlo. Pero hay momentos históricos, sobre todo a partir del siglo XIX, donde sí hay bastante información y se pueden hacer incluso estadísticas a partir de documentación, por ejemplo, clínica. Eso sí, si alguien quiere, le puedo pasar información. Pero en la antigüedad normalmente las noticias son bastante pobres, en el sentido que no nos dejan saber con claridad, por ejemplo, de qué caso se trataba. Los casos que se consideran genéricamente de androginia o hermafroditismo pueden ser muy variados. En el caso, por ejemplo, de este señor, de Favorino de Arles, muy probablemente se trataba de un problema de criptorgidia, es decir, de crecimiento interno de los órganos sexuales. Realmente eso se soluciona haciendo una operación quirúrgica que ya se hacía en la antigüedad. Y se conocían casos, hay otros casos, que también puedo pasaros la información, al revés, de órganos sexuales femeninos ocultos, ¿no? Se llaman, son casos especiales, de que dentro digamos, del fenómeno hay muchas variedades y la información no nos permite llegar, digamos, al detalle clínico que a lo mejor quisiéramos. Pero por lo demás que existían, en el caso de, digamos, en el caso de hermafroditas o andróginos reales, sí se conocen
bastante, y la documentación es genéricamente historiográfica. Bueno, sí, vamos a pasar a leer lo que están poniendo por YouTube. Bueno, En primer lugar, Silvia García dice que muchas gracias, que ha sido muy interesante. gracias. Sergio ha dicho también muchas gracias, ha sido genial, y hace la siguiente pregunta. Aparte de la cultura, mitología griega y la India, ¿estas figuras aparecen en otras culturas o mitologías más? Sí, aparecen básicamente, puedo hacer un repaso muy genérico de las que yo conozco. Realmente el problema cuando se trabaja con mitología comparada o con religiones comparadas es que dependemos de fuentes y no todas las fuentes son igualmente fiables. Entonces, yo me manejo bien, por lo mejor, unas mitologías, básicamente, ahora empiezo a manejar por la China, en la India un poco, y la mitología india es realmente abrumadora en cuanto a material. Puede dedicarse la vida entera. Y la grecorromana. Pero bueno, sí, ateniéndome al último manual que conozco, donde hay un catálogo relativamente completo, se conocen en África bastantes casos. Las estatuas, la estatua que había al comienzo en la primera diapositiva era una estatua de Mali, concretamente, donde hay un pueblo, el pueblo de los Dogon, que tiene una muy abundante producción de estatuaria andrógina y mitología que habla de que tiene unos mitos curiosos y que además son mitos que después tienen su función en el desarrollo de la sociedad concretamente. Dice que todos los niños nacen andróginos, que después, a partir de la pubertad, es cuando se separan las sexualidades, pero que hasta entonces tienen algo así como un alma y dos cuerpos. Su androginia no es una androginia real en el sentido de que tenga por ejemplo, aparatos sexuales reproductorios o que tengan configuraciones sexuales simultáneas, por así decir, de los dos sexos. No, es puramente simbólica. Se dice que son a la vez hombres y mujeres, pero no desarrollados. Solamente cuando pasan, digamos, la pubertad a través de unos ritos de iniciación, acaban siendo, digamos, ya hombres y mujeres. Pero durante el tiempo, digamos, previo, hay mitos que cuentan que son creados como todos los niños son creados como andróginos, básicamente. Después hay en varios sitios, por ejemplo, en los Zuñi tienen además una divinidad suprema que se llama así la hombre-mujer, ¿no? Y abundan en África sobre todo ese tipo de figuras que son las que hemos llamado de androginia original. Después aparecen también en América, sobre todo en Norteamérica, en las islas Navajo, para ser más exactos. Hay toda una mitología en torno a estas figuras y aparecen también, que yo recuerde, en Australia. La cuestión es hasta qué punto son universales y parece que no son universales. Hay mitologías que prácticamente no presentan ningún caso de androginia. Y eso hace que no se puedan considerar realmente, que no se consideren arquetipos. Para que hubiera arquetipos habría que encontrar una presencia prácticamente universal que permitieran postular que la producción de la imagen de esa figura que hemos dicho elemental de la androginia es casi instintiva, que es lo que produce realmente, lo que nos permite hablar de un arquetipo. Es que reaccionamos casi con esa imagen ante determinados estímulos de nuestra experiencia, como por ejemplo otros arquetipos pasan, ¿no? El de la madre, del agua, etc. Pero en el caso de la androginia probablemente no se trate de eso, por lo menos no se considera que trate, porque es verdad que aunque aparece en muchos sitios del mundo, ya digo, sobre todo en África, donde más se dan, que yo recuerde, y en la India, hay más todavía, ¿no? Pero en China, por ejemplo, son mucho más raros, es muy difícil encontrar algo así, aunque aparecen en las historias del diluvio, hay algo parecido. Una tradición mitológica muy asociada con la androginia son los gemelos, porque en el fondo la mitología de la androginia está relacionada con la idea del doble, del duplicarse, ¿no? De encontrar a alguien que en cierto modo es como nosotros, pero diferente de nosotros. Y entonces ahí es verdad que existen por lo menos mitos que se parecen mucho o por lo menos están muy cercanos a los que en otras tradiciones aparecen un andrógino pero no aparecen con la misma claridad. Entonces, efectivamente existen, hemos dicho, en América, sobre todo en América del Norte, aparecen en África, aparecen en Australia y aparecen en la India, por lo que yo recuerdo.
Y probablemente aparecerán otros más. Bueno, José nos dice, gracias desde Perú, y nos pregunta, ¿lo expuesto podría ser un antecedente de lo que hoy es la sociedad LGTBI? Bueno, ya he dicho que algunos de los mitos tienen su función y tienen mucha función, mucho papel en estas nuevas propuestas de repensar nuestra sexualidad, nuestro género y nuestro sexo incluso. E incluso pero básicamente cómo juzgamos, aceptamos o evaluamos a las otras personas, ¿no? De acuerdo con estas dimensiones. Básicamente, por eso decía que sí, se puede decir que al pensar sobre el andrógino, lo que hacemos es crear el sexo incierto, o sea, crear incertidumbres sobre las fórmulas que tenemos establecidas de clasificación de los sexos y de todo lo que con ella van asociados, las distinciones genéricas y las distinciones de sexualidad. Es decir, que todo depende de cada cual que quiera tomar en estos mitos iniciativas para contarlos de otra manera, para tomar de ellos lo que les interese, para ver en ellos también las limitaciones, el hecho de que, por ejemplo, en las tradiciones mitológicas, estas figuras de los andróginos no sean, digamos, perfectamente simétricas, haya profundas asimetrías. Por ejemplo, hay muchas más historias de hombres que pasan a ser mujeres que de mujeres que pasan a ser hombres. Entonces, todo eso invita a dos cosas. Primero, los mitos invitan a pensar estos problemas actuales, invitan a tomarlos como referentes para hacer propuestas nuevas y para volverlos a contar. Y si entráis tenéis más que entrar en Google, hacer la experiencia de crear el mito del andrógino y ver la cantidad de versiones que hay. Y veréis incluso algunas que se toman como propuestas en este sentido que dice este compañero de Perú, que es, bueno, hay una que es incluso muy militante, dice, bueno, o tomamos en serio, lo leí ayer, o tomamos en serio el mito del andrógino, o somos potencialmente, digamos, si no asesinos, o por lo menos personas que están casi en el borde de convertirse en integristas, ¿no? Es decir, que este tipo de mitos ayudan realmente a relativizar y a pensar. Eso es lo que, en ese sentido, podría decir que bueno, va en esa línea. Otra pregunta, dice, antes has hablado de similitudes entre esta mitología griega y la india, y la pregunta es, ¿estas similitudes dentro de la mitología y concretamente en torno a la sexualidad son muy frecuentes en todas estas culturas o mitologías? ¿Se repiten? Sí, el interés de la comparación es precisamente que permite dos cosas. Primero, en qué las cosas se parecen y en qué son diferentes. Y lo más difícil de todo es dejarlo ahí, porque ya sabes que las comparaciones son muy, muy peligrosas, ¿no? Porque al poner dos cosas a comparar, la tendencia casi innata es a pensar que una es superior a la otra. Por eso la figura de andrógeno es también tan importante, porque al juntar hombre y mujer los pone en competencia. Y hay muchos mitos que hablan precisamente de no de ese hermanamiento, de esa comunión que parece que es, digamos, lo que propone Platón, sino al contrario, de que la unión estrecha es una unión que genera rivalidades. Fijaros, por ejemplo, en el mito de Parvati, ¿no? Y Krishna. eh, Están peleados y Krishna realmente absorbe a la mujer, pero para que no se pelee más. Como si lo hubiera metido dentro de sí y ya abole la posibilidad de una diferencia. Entonces, ahí hay muchas tensiones, ¿no? ¿Cómo se pueden ver esas tensiones? Pues cuando se comparan, cuando se ven otros mitos que funcionan las mismas figuras con otra orientación. Entonces, efectivamente, hay muchos elementos que se parecen porque ya, como os dije, esas dos culturas se han considerado parientes. Se dice que derivan de una original de un mundo primigenio y se ha trabajado mucho hasta qué punto en ambas versiones, en ambas mitologías, se trabajan los mismos elementos, los mismos conceptos ideológicos. Pero a la vez, el interés es que cuando se ponen y se confrontan, surgen las diferencias y se hacen más palpables, se ponen hasta cierto punto en competencia. Entonces, efectivamente, hay muchos elementos que son similares, pero el interés de la comparación está precisamente en poner de relieve las diferencias y, algo muy importante, en no asimilar, en no eliminar las diferencias, ¿no? Sino que mantenerlas, sostenerlas. Quizá lo más difícil.
Pero eso requiere pues, mucha atención, el estudio, obviamente, y la confrontación con otras perspectivas, ¿no? Leer y a veces, pues obviamente, es difícil, ¿no? Pero creo que la comparación es la única manera en la que podemos realmente enriquecernos. Esas son una de las virtudes por las que a veces precisamente se pone o se considera que la mitología no tiene que nada decir, precisamente porque se le juzga de una perspectiva historiográfica un poco miope. Son al fin y al cabo historias que no son verdaderas. Pero cuidado, son verdaderas en el sentido que se han contado, para empezar. En segundo lugar, en el sentido de que han influido muchísimo a lo largo de la historia y siguen influyendo. Ahora quizá la mitología es una cuestión, la mitología sobre todo occidental, es una cuestión, bueno, puede ser más bien de juego, de adorno, pero en la India es muy importante. Es realmente algo que se vive con digamos, con una intensidad extraordinaria, sobre todo cuando se toma partido por uno u otro dios. Las celebraciones y las recreaciones de esas figuras mitológicas son de primera magnitud, no son cosas secundarias o que se pasen solamente para divertirse. Así que, bueno, mi idea es que efectivamente existe una profunda comunidad, pero que también tiene que ser trabajada, tiene que ser elaborada para que realmente presente aquello que tiene de original. Bueno, pues ya parece que no hay más preguntas en YouTube, Muy bien, así que muchas gracias y voy a dar paso a mi compañera Paula y ya gracias a ti. terminamos. Bueno, muchísimas gracias porque la ponencia ha sido súper interesante y creo que todos y todas estamos de acuerdo con que nos vamos con esa reflexión de que ha sido súper interesante. Y os recuerdo que la próxima ponencia que va a celebrarse a Pere Aude es el 14 de abril a las 4:30 y se llama Arte y erotismo en Pompeya, las pinturas eróticas de las termas suburbanas. De todas formas, toda esta información está publicada en nuestras redes sociales, @sapereaudewal en Twitter y en Instagram, así que podéis consultar nuestras redes sociales. Y de nuevo, muchísimas gracias, Javier, porque nos vamos todos muy contentos y Yo contentas. también, muchísimas gracias a vosotras y a la gente que lo ha escuchado y de tan lejos, que en fin, es una gran satisfacción. Quien quiera más información, ya sabéis, podéis mandarle mi dirección y si alguien quiere el documento, algún documento, incluso el PowerPoint, está a vuestra disposición. De acuerdo, muchas gracias, Javier. A Ha sido un vosotras. placer contar contigo. Magnífico. Pues nada, buenas Hasta luego. tardes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.